Buenos días, estudiantes. Les doy la bienvenida al área de personal social para realizar el día de hoy un nuevo propósito. Tenemos que identificar los principales aportes de la cultura nazca. Así es, ¿no? Hoy trabajaremos entonces la cultura nazca después de haber empezado con algunas del horizonte temprano, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces qué nos trae el día de hoy la cultura nazca con su descubridor Max Uhle en el año 1901. Entonces, ahí tenemos a este descubridor alemán que llegaría justamente a estudiar parte de este territorio. Bueno, la cultura nazca se desarrolla pues en el departamento de Ica y tuvo pues como capital la ciudad de Cahuachi, ¿no? Ahí tienen a esa ciudad donde está construida justamente con barro y adobe. Tuvo como su centro principal ahí pues de poder, de la parte política, entonces inclusive la parte militar, ¿no? Es un lugar administrativo entonces de los pueblos de la cultura nazca, ¿no? La organización política, esta cultura pues fue una sociedad propiamente de guerreros y hicieron algunas técnicas muy importantes para poder desarrollar. Recuerden ustedes que el departamento de Ica es un poco desértico, pero había algunos ríos, ¿verdad? Entonces, en esas zonas secas, ¿cómo haría entonces el hombre para poder convertirla en un lugar de vida que no sea desértico, ¿no? Entonces, lo que hicieron es un trabajo de ingeniería en la que se le conoce pues las construcciones hidráulicas, ¿no? Por ejemplo, vean aquí, hicieron una especie pues de hoyos, ¿no? En forma de ojos, ¿no? Y de esta forma, por ejemplo, iban así como una especie de forma espiralada hasta llegar a la parte inferior, ¿no? De la parte de la tierra hasta encontrar el agua, ¿no? Porque ahí había zonas pues que se filtraba el agua. Y miren, ve ustedes que hasta el día de hoy estos lugares, ¿no? Estos hoyos, en este caso, que servía justamente para extraer el agua. Hasta el día de hoy, los pobladores lo siguen utilizando y de esa forma, pues, podían dar o podían desarrollar la parte de la agricultura, ¿no? En esta zona. Entonces, los nazcas construyeron acueductos, reservorios, canales, etcétera. Entonces no se olviden que aquí me faltó complementar, ¿no? Capital Cahuachi en el departamento de Ica. Bueno, en cuanto a la cerámica es una de las más bellas de América precolombina, ¿no? Es considerada pictórica, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Hacían bonitos dibujos, como pueden ver aquí. La forma es globular, doble pico, este es el pico, pico 1, pico 2, doble pico. La asa tiene la forma de un puente, ¿ya? Era polícroma, es decir, utilizaron hasta 11 colores. Aplicaron una técnica llamada horror al vacío. ¿Qué significa horror al vacío? Presten mucha atención. Cuando hacían su cerámica, ellos pues no dejaban ningún espacio sin pintar, sin colorear. Así sea el color pues, ¿no? Blanco, colores claros, colores oscuros, pero toda la cerámica era íntegramente pintada. A esa se llama la técnica el horror al vacío y como les vuelvo a recalcar, es la cerámica más hermosa que se hizo aquí en América precolombina. Bueno, hablemos un poco también acerca de las líneas de Nazca, ¿no? Algo que simboliza justamente a esta cultura, a esta región. Estas famosas líneas de Nazca fue descubierta por primera vez en los años 1930, ¿no? Por Toribio Mejía Cespe, no el alemán, ¿no? En este caso aquí, Toribio Mejía Cespe es una especie de
personaje que colaboraba, por ejemplo, con Julio César Tello, que posteriormente, cuando se descubre, llegaron varios arqueólogos ya a, a estudiar, ¿no? Entonces, este Toribio Mejía Césped era como el ayudante de Julio César Tello. Él entonces descubre, ¿no?, estas famosas líneas. Y claro, va a tener mucho impacto a nivel internacional. Por eso llegaría una persona interesada, aunque ella llegó de casualidad al Perú, ¿no? María Reich, una alemana que era profesora, que la invitaron pues para enseñar al hijo de un político pues de alto rango de aquellas épocas. Entonces, en su viaje que iba pues a, creo que a provincia, se fue enamorando poco a poco del Perú. Y cuando ya estaba enseñando las clases, ¿no?, al hijo de este representante político del Perú, se entera de la noticia, ¿no? Y cuando acaba su contrato, justamente se dirige a esa región para poder estudiarlo, ¿no? Prácticamente María Rey se enamoró de todo este paisaje majestuoso, se interesó de lado, pues, y dejó de lado, mejor dicho, la parte que es la educación que estaba haciendo, ¿no? Es decir, maestra, y desde ahí, pues, se quedó, ¿no? A vivir prácticamente en esa zona y sobre todo a no solamente estudiar, sino a protegerla, ¿no? Tanto es así, pues, que ella en su libro finalmente concluye que probablemente sería todo estos unos calendarios gigantes astronómicos, ¿no? Que están representadas justamente en estas famosas pampas de Nazca, ¿no? Donde se pueden encontrar algunas figuras como por ejemplo el colibrí, el picaflor, ¿no? El lagarto, por ahí está la garza, ¿no? Ahí ven una garza, vean, ¿sí? ¿Conocen una garza? ¿No? Esas son aves que están en la costa. El mono, la araña, otras especies de aves, ¿no? Hay tantas figuras como por ejemplo también la ballena. Bueno, estudiantes, entonces, este es nuestro resumen del día de hoy de la parte de la cultura nazca que se desarrolló en el departamento de Ica. Bien, muchas gracias por su atención y hoy hacemos una pequeñita evaluación sobre este tema.